Listo. Entonces, la sala es toda suya. Buenas tardes, compañera. Marielita, ay, ¿Puedo hablar? Mariela, que te presente, por favor, Clarita. Ya. Así estamos Buenas tardes, totalmente. compañeras. Acá, desde Luna Creciente, Ecuador, solamente querer dar la bienvenida a la Casa de Resistencias, que tiene una cuestión muy importante, porque aparte de que no hagamos en Ecuador el tribunal, es un espacio de resistencias feministas, con todas las diversidades. Ahí, como todos sabemos, vivimos graves retrocesos en lo político, en lo democrático, en los empobrecimientos y demás. En los feminismos hay unas tendencias que priorizan el porcentaje de mujeres en cada espacio, el porcentaje de indígenas o negras, el porcentaje de jóvenes, ¿ya? Pero no hay atención a propuestas más integrales, políticas feministas, ¿no? De las condiciones de vida que tenemos en lo personal, familiar, pueblos, nacionalidades, no a vidas libres de violencias, eso no entra, ¿ya? Entonces, desde este movimiento y a 20 años en Luna Creciente, todas las diversidades, incluidas las sexogenéricas, pueblos, nacionalidades, edades, todo, ahí en esta lucha por una, no sé si será democracia, pero por un sueño de democracias. Entonces, solo decirles, como nosotras nos decimos en tantos años de resistencia, ¿ya? Nosotras, desde nuestras ancestras, con nuestras ancestras, y para las que nos prosiguen, queremos desde Luna Creciente intentar una luna llena que a todas nos alumbre con ternura y pasión. Juntas compañeras, eso es todo y ahí seguimos. Muchísimas gracias, Clarita. Compañeras, muchísimo gusto de estar juntas y reunidas esta tarde en lo que es el primer webinar de la Casa de la Resistencia de las Mujeres y Diversidades en este camino preparatorio al 12º FOSPA que se va a realizar en Puyo, Ecuador, del 16 al 22 de agosto próximo. La casa nos reúne a mujeres de diferentes vertientes, identidades, orígenes, orientaciones, etcétera. Y lo que tenemos en común es nuestro compromiso, nuestro deseo, nuestro anhelo de una Amazonía libre, soberana en sus territorios y en sus cuerpos, donde nosotras las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos y que nuestras propuestas lleguen también a la plenaria final del FOFPA. Este webinar, tal como en el contexto que nos acaba de decir Clarita, estamos pues en una situación muy difícil y ahora nuestro webinar se llama justamente Resistencias, Alternativas y Defensa de la Vida en la Amazonía. Vamos a tener una presentación con la bienvenida de las anfitrionas, nuestras compañeras feministas anfitrionas de la Casa de las Mujeres en Ecuador. Luego vamos a tener dos ponencias, un panel con 4 lideresas de 4 países diferentes, preguntas que se van a tener que hacer por chat para facilitar la participación, así que conforme ustedes vayan escuchando las ponencias pueden ir escribiendo y luego eso se va a ir retomando para que tras las preguntas que podamos compartir a través de este espacio, las 4 panelistas puedan responder y finalmente tener un cierre. Entonces, antes de empezar formalmente, queremos también expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en estos difíciles momentos que están viviendo, en particular con las niñas, con las mujeres, adolescentes, que sabemos que en estos contextos, además de tener que sufrir lo que significa una catástrofe, también tienen que sufrir las inclemencias y el incremento de la violencia de género. Muy bien, entonces, si bien es cierto, Clarita se ha adelantado un poco con sus palabras, igual Clarita, quisiera que retomes en un par de minutos la bienvenida desde la Casa de la Resistencia de las Mujeres a todas las compañeras que están participando en este primer webinar. Clarita la conocen, es una reconocida lideresa de nuestra región de América Latina y el Caribe, es de Ecuador, es
de la casa de la colectiva de Luna Creciente, ¿no? Una institución que ha contribuido muchísimo al impulso, a la articulación de la lucha de las mujeres en Ecuador. Adelante, Clarita. Bueno, Clarita creo que no me escucha. Bueno, vamos a pasar entonces a Noemí Gualinga. Ella también es una anfitriona del FOSPA 12º de Ecuador, de este 12º FOSPA. Noemí es una reconocida lideresa y activista perteneciente al pueblo originario quichua de Sarayaku, de la Amazonía del Ecuador. Proviene de una familia de luchadores, de activistas por la justicia climática y ambiental. Es defensora de sus territorios ante los avances de los extractivismos petrolero, minero, ¿no? Y viene liderando desde 2017 la Asociación de Mujeres Sarayaku, que lucha por el empoderamiento de las mujeres, por la igualdad. Adelante, Noemí, tienes 5 minutos para tus palabras de bienvenida en nombre de la Casa de la Resistencia de las Mujeres, camino a el 12º FOSPA. Eh, Muchas gracias por el espacio que voy a tener, dando la bienvenida a todas las hermanas, compañeras que se encuentran en este espacio, en este grupo. Como ya me presentó, mi nombre es Noemí Hualinga, soy del pueblo originario quichua de Sarayaku, un pueblo que ha luchado, que también nos denominamos Pueblo del Mediodía y tiene una historia. Pero en realidad en este grupo estoy como coordinadora del colectivo de mujeres amazónicas, defensoras de la selva. Es un colectivo de mujeres de diferentes nacionalidades, tanto del centro, sur, norte de la Amazonía ecuatoriana, donde participan diversas mujeres. Y somos mujeres indígenas. No estamos como enlazados con otras mujeres. Es el primer colectivo que es solamente específicamente de nacionalidades, dentro de lo cual hay colectivos específicos de nacionalidades que hacen parte, y nuestro colectivo ha crecido en el 2013, cuando los dirigentes varones, organizaciones, no podían decidirse a actuar ante las amenazas de las empresas extractivas que estaban llegando, estaban muy débiles, indecisos. En este momento nace este colectivo. Más con el tiempo, en el 2018, gracias a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, nos hemos organizado dentro de esto como un colectivo. También con el ideal de alzar la voz de las mujeres, que las mujeres también tengan una participación, que las voces de las mujeres sean escuchadas, no estemos como invisibles dentro de nuestras organizaciones, tanto en lo organizativo, político y entre otras cosas. También gracias al COVID, que era una pandemia mortal, nos hemos agrupado en este colectivo, nos hemos conocido, nos hemos unido más físicamente, estamos más activos dentro del grupo. Como ya les he mencionado, diferentes nacionalidades. Nos hemos reunido porque las mujeres lideresas, líderes, mujeres indígenas de las nacionalidades han sabido llevar una carga muy fuerte. No solo han sufrido violencias físicas, psicológicas, violencia sexual, también las extractivas han traído todo tipo de violencia, y la mujer ha estado con una carga muy alta bajo su responsabilidad, el trabajo en el hogar, el trabajo en las organizaciones, más enfrentarse también a estas empresas grandes que siempre están llegando a cualquier territorio, a cualquier espacio. Entonces las mujeres también han tenido una necesidad de
de dolor, de sanación. Entonces, nuestro colectivo está enfocado en alzar la voz de las mujeres, que las mujeres se preparen en temas de derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos de los jóvenes, de los niños, de las mujeres, derechos colectivos y también más con el tema de sanación colectiva que se hace entre hombres, mujeres, jóvenes y niños dentro de una comunidad o dentro de un territorio. Nuestro espacio ha sido más enfocado en eso. Hemos estado en diversos territorios. También tenemos una casa donde, justo en esta ciudad de Puyo, donde las mujeres se reúnen para recibir en formas de talleres, en formas de encuentros, donde hacen emprendimientos. Un minuto, Noemí. Sí, ya estoy mirando el reloj. Entonces, nosotros de esta forma hemos estado activas ante nuestra sociedad de mujeres indígenas, que ha sido una desigualdad muy grande, tal vez porque la mujer siempre ha estado como muy baja, pensando que los hombres eran los que podían, que eran los más intelectuales. La mujer ha estado como un al lado, pero hoy queremos que la mujer esté junto al hombre, que las jóvenes mujeres se preparen, alcen la voz, y eso lo llevamos en la ciudad de Puyo. Entonces, ustedes van a venir, van a conocer nuestro espacio, les doy la bienvenida para que nosotras podamos coordinar todos los trabajos, porque no es queremos estar como nosotras nomás, queremos estar también abriéndonos a más espacios para poder llegar a más lugares con más conocimiento, que nuestras compañeras puedan prepararse más y ellas puedan defender su territorio como lo han venido haciendo, porque también la mujer ha sido una de las pilares fundamentales en la defensa territorial ante las empresas extractivas. Eso, y a todas con mucho cariño desde Ecuador. Es la ciudad donde nosotros, todas las comunidades que pertenecen acá, tenemos la conexión con la ciudad de Puyo. Entonces, aquí 7 nacionalidades dentro de la provincia de Pastaza, que es la provincia donde pertenecemos. Eso, y nuevamente, muy gustosa de haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, Noemí, por tus palabras, por esa bienvenida, porque sí, va a ser muy importante que las mujeres nos encontremos en la Casa de la Resistencia de las Mujeres, que va a ser el espacio del encuentro, del diálogo político, de la articulación de nuestras luchas, las mujeres amazónicas, andinas, afrodescendientes, negras, quilombolas, que vamos a estar discutiendo, reflexionando, haciendo un debate político para que nuestras propuestas nos encaminen acciones conjuntas en función a lo que son nuestros objetivos. Y bueno, vamos a entrar de lleno entonces al tema central de nuestro webinar. Para ello vamos a dar la bienvenida a Denise Chávez. Denise Chávez es una feminista peruana. Ella es presidenta del Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático. Es también coordinadora del Comité Nacional de Mujeres y Cambio Climático en Perú, de una institución MOSIC que también trabaja temas climáticos. Es activista de derechos humanos, activista ecofeminista en muchos espacios de sociedad civil, y ha estado comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres, aportando desde el ecofeminismo una visión de transformación que nos permita convivir en armonía con la naturaleza y convivir en armonía entre los seres humanos, sin injusticias, sin desigualdades. Entonces, para este primer tema, balance político de la crisis de la democracia y sus impactos en los territorios y en las defensoras de la vida y la naturaleza, le vamos a dar la bienvenida a Denise Chávez. Solo les recuerdo, queridas compañeras, que pueden ir anotando preguntas en lápiz, en papel, para luego trasladarla al chat, si es que quieren ir haciéndolo, para luego ir centralizando las preguntas. Adelante, Denise, tienes 10 minutos, por favor, y cuando tengas 8 te iré pasando la voz. Muchas gracias, Mariela. Quisiera saber si me escuchan bien. Sí, ¿no? Sí, Sí, Ya, Denise, te escuchamos Mariela muy bien. bajo, pero a ti bien. muchas gracias. Mariela, tal Yo vez quisiera, puedes
Perdón, solo una aclaración, Ariela, te escuchamos bastante mal. Si puedes tratar de usar audífonos o algo para ver si te escuchamos mejor. Gracias. Perdón, Denise. Ya Ya dicho está. eso, sí. Claro. Un abrazo especial para todas ustedes. Quisiera empezar diciendo de que desde las mujeres nos solidarizamos con las compañeras, compañeros, compañeres de Venezuela y que ojalá que podamos hacer acciones conjuntas en nuestros países para poder contribuir y solidarizarnos con el pueblo venezolano. Mi exposición está ligada en todo lo que es el tema de la democracia, que lamentablemente en estos momentos estamos pasando una profunda crisis que afecta directamente a las mujeres que históricamente hemos sido excluidas, ¿no? Y el avance de cada vez más de los gobiernos autoritarios y de extrema derecha que se está visibilizando con lo que está pasando en las últimas elecciones en casi todos los países en estos meses. El debilitamiento institucional, que es otra de las situaciones, y la pérdida de confianza de los, oh, de los gobiernos autoritarios y de extrema derecha, y también hay un debilitamiento institucional y una pérdida de confianza de la ciudadanía, ¿no? Los impactos que definitivamente son diferenciados para las mujeres y los pueblos indígenas y las diversidades, definitivamente este es un gran problema a nivel de América Latina y especialmente en los países panamazónicos, ¿no? La crisis de la democracia creo que la estamos viendo básicamente porque hay una erosión de esta democracia representativa y constitucional, ¿no? Ese es un problema que lo estamos viendo en todos nuestros países y la corrupción y la captura de las instituciones, ¿no? La reforma legal que hemos tenido en nuestro país con respecto a las leyes electorales el cambio en el mismo proceso. Es una cuestión que pasó el año pasado, el anteaño pasado en Ecuador, de igual manera en Guatemala, o sea que no es una cuestión aislada, es una cuestión que se va dando por parte de los eh, gobiernos y los que están en los grupos de poder, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nosotros estamos viendo es que la legitimidad de la democracia se ha perdido y que cada vez hay un menos representación de los pueblos, ¿no? Hay a todo este problema que tenemos en este momento se atraviesan casi que todos los países lo estamos viviendo. Creo que una de las cuestiones que también deberíamos de empezar a mirar como parte de estos problemas de la democracia es ver la fragmentación de los partidos, ¿no? Que como esto tampoco contribuye a que podamos tener una solvencia de trabajo de militancias, de propuestas partidarias, y esto afecta mucho el trabajo que venimos desarrollando, ¿no? Tampoco podemos tener lejos lo que está pasando con la desinformación y las noticias falsas, ¿no? Creo que esa es una de las características que nos ha hecho vivir en estos años la IA, ¿no? Y los trolls y todas las formas de cómo van construyendo desde las noticias falsas y la desinformación, una nueva forma de cómo destruir a las personas, a los líderes, cómo destruir los partidos y cómo destruir nuestras narrativas, ¿no? O sea, ahora es terriblemente ser comunista, ser feminista, ser defensora, son malas palabras en algunos espacios, y esto es gracias a esta desinformación, ¿no? Los discursos de odio que se van generando y la polarización que cada vez más se ha dado en todo momento en nuestras, en nuestra sociedad, ¿no? La estigmatización de quienes piensan distinto, y ahora sí definitivamente esa es una cuestión que cada vez más se ha ido normalizando en la sociedad, ¿no? Acá en Perú está muy de moda decirte terrorista, o que estás en contra del desarrollo, en contra de la patria, como que si fuera una cuestión común. Y a veces, muchas veces, esos mensajes nos callan en vez de que nosotras protestemos frente a esa situación, ¿no? Entonces, ese es un tema que me parece que
que deberíamos de tener en cuenta cuando hablamos de estas situaciones, estas nuevas situaciones que se nos enfrenta la democracia, ¿no? Pero un problema principal para nosotros son estos impactos en la Panamazonía. En este proceso de trabajo conjunto, de acciones conjuntas que tenemos, definitivamente el expansionismo que tiene el extractivismo en nuestras comunidades, ese es un gran problema, porque allí llega acompañado de todo esto varias situaciones que nos ocurren a nosotros en el nombre del desarrollo, ¿no? La privatización de nuestros bienes sin autorización de nosotros, sin que nosotros tengamos una presencia y una participación de eso, sino que ellos invaden nuestros territorios y luego de eso nos despojan de ellos, ¿no? La entrega de los territorios a la empresa transnacional, que es una cuestión que está aceptada porque hay una alianza con los estados de derecha que cada vez más privatizan nuestros bienes naturales, ¿no? El debilitamiento de la soberanía, porque no aceptan las formas de construcción social ni de construcción política que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Por otro lado, está específicamente para nosotras, y es una cuestión que decía tanto Clara como Noemí al principio, la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Porque cuando llega el extractivismo, cualquier tipo de extractivismo a nuestras comunidades, lo que existe acompañado a eso es la trata, la violencia sexual, el maltrato y el despojo de su vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Y esto es definitivamente es la crisis también de la democracia porque no está tomando en cuenta la vida de las personas ni hace que se entre una disputa por el territorio y el medio ambiente, ¿no? A todo esto, definitivamente en esta sociedad capitalista, patriarcal y colonial, lo que se da es el aumento de la discriminación, la persecución y las amenazas a las defensoras, ¿no? A las defensoras de la naturaleza, de la vida, del medio ambiente, definitivamente ellas son las principales afectadas, ¿no? Hay una vulnerabilidad en este momento de poder hablar sobre la vida de las mujeres porque la violencia que se ejerce sobre ellas es muy fuerte. Tenemos casos muy claros de mujeres que han sido violentadas, que han sido encarceladas y muchas veces asesinadas y algunas veces desaparecidas, ¿no? Defender el territorio entonces en este momento se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Por otro lado está el avance de los fundamentalismos que se dan en nuestros países y sobre esto no quisiera ahondar mucho porque esto lo va a trabajar más claramente Cecilia, pero yo creo que una de las cosas es de que el fundamentalismo ha puesto en riesgo la autonomía de las instituciones y el equilibrio de poderes, ¿no? Porque cada vez más van debilitando nuestro sistema democrático y se van apropiando especialmente de la arquitectura de género que nos ha costado tanto trabajarlo, ¿no? Eh, Hemos vivido tensiones bastante fuertes en América Latina, la semana pasada en Ecuador, el año pasado en Guatemala perdón, en Colombia, la semana pasada, el Ecuador y Guatemala el año pasado y este año nos ha tocado también a nosotros acá en Perú, ¿no? Y definitivamente esta situación nos pone en un momento de confrontación, ¿no? Hay toda una situación de ataque sistemático y de una forma de cómo creer que ellos son los que tienen la verdad. Todo el que piensa diferente no está en defensa de lo que significa el desarrollo, lo que significa la democracia, la defensa de los medios de comunicación, todo eso, ellos creen que cuando nosotros proclamamos y reclamamos derechos, justicia, derechos humanos, eso no está permitido dentro de esta sociedad capitalista y colonial, ¿no? Entonces el objetivo, que nosotros consideramos que debería ser, es cómo empezamos a romper con esa exclusión que tiene, con esa desigualdad que existe y cada vez más tener procesos de resistencia, pero de manera articulada y sostenida, ¿no?
Entonces, porque no podemos permitir que se sigan debilitando las políticas de género, por ejemplo, ¿no? Todo lo que nos ha costado al conjunto de las mujeres y especialmente a las feministas por lograr que hayan políticas de género, que hayan una protección a la educación sexual, el tema de la participación política son situaciones que definitivamente tenemos que seguir apostando porque y seguir defendiendo esos espacios, ¿no? Entonces creo que las mujeres estamos en ese proceso, ¿no? De lucha conjunta. Bueno, Y segundo. digo, ya, está bien. Y finalmente, yo en la cuestión de las diversidades creo que también hay toda una serie de políticas que van en contra de sus derechos, el derecho al matrimonio igualitario, obstáculos en el derecho a la identidad y la exclusión de las personas de LGTBI en todos los espacios democráticos, ¿no? Entonces ese es otro punto que es difícil de poder seguir trabajando, ¿no? Y entonces, todo esto, en esta democracia está en juego los derechos humanos, la justicia social, la igualdad de género, la participación política, la protección de los territorios. Y finalmente creo que ese es un balance que deberíamos de hacer desde nuestras propias organizaciones. ¿Por qué es que estos problemas estructurales no pueden cambiarse en la medida que nosotros tampoco nos estamos reconociendo como parte de estos espacios de lucha y a veces nuestra lucha tan dividida, ¿no? ¿Cómo hacemos que cada vez nos interseccionemos, logremos estar de manera conjunta para que no haya desigualdad, exclusión y violencia, ¿no? Entonces, eso es posible en la perspectiva de que nosotras podamos cambiar esta forma de construcción que tienen desde la derecha y empezar a exigir nuestros derechos, ¿no? Esa es una cuestión de enfrentamiento a este modelo de desarrollo, pero creo que cada vez debería de hacerse esto fortaleciendo un análisis político, contribuir a que haya menos desinformación, construir alianzas regionales, ya no solamente locales en nuestros países, sino que debería ser a través de toda la región y además deberíamos de defender cada vez más el espacio cívico y democrático e impulsar una alternativa democrática general, ¿no? Porque si no, estamos en este momento otra vez, después de 40 años de lucha, planteándonos la necesidad de qué hacemos para defender los derechos humanos, la justicia social, la igualdad de género y la participación política, ¿no? No podemos seguir mirando esto como que se diluyen, ¿no? Entonces, más bien, eso debería permitirnos a nosotras mirar cómo podemos seguir avanzando en esos aspectos, ¿no? Y finalmente creo que es importante que nosotros podamos tener frente a este escenario, resulta imprescindible replantear la forma de cómo estamos comprendiendo y ejerciendo la participación política. Y esto implica asumir mayores responsabilidades en el ejercicio del voto y de cómo mirar la democracia, ¿no? De qué democracia estamos hablando, por qué es que esta democracia nos sigue jugando mal a las mayorías y no podemos seguir respaldando a personas y a grupos políticos que no van a responder a nuestras necesidades, ¿no? Porque todas las mujeres que están de la derecha no nos representan, ¿no? Y ese debilitamiento institucional y la vulneración sistemática del derecho, creo que eso es una cuestión importantísima que deberíamos de tomar nosotras en cuenta para poder seguir garantizando derechos, reconocer nuestra diversidad, proteger nuestros territorios, promover la igualdad de género, ¿no? Y finalmente, creo que la defensa de la democracia exige también recuperar la política como espacio de diálogo, como espacio de cuidado, de transformación social. Creo que esos son los puntos centrales porque para nosotras, las mujeres que estamos colocadas en el centro de la sostenibilidad de la vida, la igualdad y la justicia social y la justicia de género creo que es una cuestión primordial, ¿no? Y nosotras deberíamos de decir que sin las mujeres no hay democracia, la defensa de la democracia para las mujeres en América Latina es esencial en la defensa de la vida misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Denise. ¿Me escuchan un poco mejor? ¿Aló? ¿Me escuchan? Creo que te pones un poquito más cerca. Ya, he modificado mi micrófono, espero que me estén escuchando. Te escuchamos bajísimo, Mariela, Qué por terrible. favor. Sí, porque he modificado todo lo del micro. Mira, voy a tratar de ser muy breve
Voy a darle el pase a Cecilia Olea. Ella es una feminista peruana, es un referente en la reflexión política sobre los fundamentalismos, sobre la defensa de los derechos de las mujeres, una de las fundadoras del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán. Ella va a abordar el tema la presencia de los fundamentalismos en los estados y el impacto en nuestros derechos. Adelante, Ceci, tienes 10 minutos. Adelante, Cecilia. Sí, un ratito, no encontraba cómo prender el micrófono. No sé si puedes pasar Guillermo, no sé si puedes pasar poner el PPT. Sí, claro que sí. Un segundito. Ya lo estoy poniendo. Eh, Blanca, te estoy subiendo como panelista. Por favor, tienes que aceptar. Bueno, mientras aparece el PPT. Lo que yo voy a trabajar está muy ligado a lo que ha planteado Denise hoy día, ¿no? Que tiene que ver la relación del fundamentalismo, del momento conservador que vivimos y las posibles estrategias que tenemos desde nuestras organizaciones frente a este momento que podríamos llamarle de una crisis democrática, ¿no? El siguiente, por favor. Eh, ¿Qué son los llamados, lo que llamamos neofundamentalismos o neoconservadurismos? No es otra cosa que, ¿y por qué neo? ¿No? ¿Por qué como algo nuevo? Porque hubo un movimiento que fue el que a nivel político dio origen a esta categoría de fundamentalismo que surgió a inicios del siglo pasado en Estados Unidos de Norteamérica, que rechazaban la educación, cursos en la educación escolar que tenían que ver con el evolucionismo de las especies versus a querer imponer la visión católica cristiana del creacionismo, ¿no? Entonces querían prohibir de que en los colegios enseñen eso a sus hijos porque sostenían que era una forma de abandonar lo que era el pensamiento que ellos tenían. Eh, ¿Cuáles son las diferencias y por qué decimos que es neo? Que es algo nuevo, ¿no? Las diferencias es de que, si bien es cierto, este movimiento de inicios del siglo pasado fue un movimiento conservador, era conservador a nivel de lo que podríamos decir cultural y social. No tuvieron mayores propuestas a nivel de sistema económico. Sin embargo, ahora tenemos un modelo que se asienta en un fundamentalismo económico. Salvo el neoliberalismo, salvo el mercado, nos dicen que todo es una ilusión, que ya se ha demostrado que las políticas de democratización, de justicia social, las políticas socialistas, son una ilusión y que son un fracaso, ¿no? Que han demostrado ser un fracaso. En lo religioso también niegan, eso sí es similitud con los de inicios del siglo pasado, niegan la existencia de varias religiones y solamente aceptan lo monoteísta. La siguiente, por favor. Eh, ¿Qué es lo que ellos, qué los caracteriza y qué tienen en común, ¿no? Uno, subyugar a las mujeres, o sea, en vez de contribuir a tener políticas de igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de derechos, plantean que no, que
la función de la mujer es el trabajo doméstico, la casa, la reproducción, el sostenimiento de la familia, pero no el trabajo político ni el trabajo económico, negando, sobre todo si pensamos en la zona, en el espacio amazónico, que son comunidades rurales, negando todo el aporte que se da al trabajo productivo y además afirmando de que lo que nosotras hacemos como mujer, el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, el cuidado durante la enfermedad, durante la pandemia. La compañera Noemí me parece que habló del surgimiento de la organización durante la pandemia, ¿no? Y cómo las hermanó, cómo se apoyaron entre ellas mismas. Eso lo consideran que no tiene un valor económico, ¿no? Es cierto que en esa dimensión hay mucho de afecto, pero también hay una contribución si se mide cuántas horas trabajamos las mujeres en estas actividades, las personas, digamos hombres y mujeres, en estas actividades, eso tiene completamente un valor económico. Lo otro es que creen que se puede constituir un estado perfecto en el mundo actual. Y ellos son los que se consideran los que marcan cuál es el estado perfecto, ¿no? Son intolerantes, por lo tanto antidemocráticos, intolerantes en el sentido que no permiten ninguna otra idea, ¿no? Parten de que la autoridad emana de Dios, o sea, de su Dios, ¿no? Y no emana del pueblo organizado, de las consultas, de la construcción de acuerdos. La siguiente. En qué estamos, ¿no? Y voy a resaltar solamente aquellos aspectos que no ha nombrado Denise, ¿no? Uno, estos rasgos del contexto que además tienen que ver con ecodependencia e interdependencia. Creo que ahí la visión que hay desde los pueblos indígenas, desde los pueblos indígenas andinos, indígenas amazónicos y otros, justamente su cosmovisión nos da un contenido de que somos ecodependientes, no somos la humanidad, la única especie ni los únicos personajes que estamos en el mundo, sino que está la Pachamama, están ahí convivimos con una serie de espechos, de especies, y están también el mundo de arriba, ¿no? Eh, ¿Por qué surgen estos fundamentalismos? ¿Por qué ahora hay tanto conservadurismo? Es por un lado el resultado de políticas neoliberales implementadas en este lado del mundo, en este lado donde está la Amazonía, de políticas neoliberales, de lo que se llamaban las reformas estructurales en la década de los 80, ¿no? Y aquellos problemas, aquellas necesidades que este sistema no ha resuelto. Pero como a este sistema lo han llamado democrático, dicen es la crisis de la democracia y hay que imponer otra forma, otra forma de gobernanza, que en la práctica es lo que está haciendo Bukele en El Salvador, lo que está sucediendo en Ecuador, que no es otra cosa que plantear un pensamiento único para el modelo político. ¿Y qué ha tenido esto como resultado? Luego de 45 años de implementación de políticas neoliberales, más del 70% de la población en América Latina percibe que los gobiernos responden a intereses particulares y no a intereses comunes, ¿no es cierto? Al interés de la ciudadanía en general. En el caso de Perú, el 87% de la población considera que los políticos son corruptos y 9
9 de cada 10 ciudadanos están insatisfechos con la democracia. La siguiente. ¿Qué es aquello a lo que no ha respondido los gobiernos que hemos tenido en las 4 últimas décadas? Uno, al combate al racismo, ¿no? Que se manifiesta esto en desigualdades, al combate al racismo, a lo que yo llamaría estatus, porque no es solamente clase en el sentido clásico de la palabra, en el sentido de la clase social como sinónimo de en qué parte de la economía se encuentra uno, sino también la condición social, la condición económica, la condición cultural. La otra desigualdad es por género, por identidad sexual. Y en los últimos 10 años, según informes de CEPAL, se observa que en la región, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, ha habido una persistencia en la igualdad, en la desigualdad de ingresos y mucho más si se ve la desigualdad como un fenómeno multidimensional, porque la desigualdad cuando se mide solo por ingresos, podemos decir, hay un sector que tiene más ingresos que otros sectores, pero si lo vemos en términos multidimensionales, de nada nos sirve tener un aumento de dinero si no tenemos acceso a servicios. ¿Cuánto cuesta trasladarse por río en la Amazonía? El hecho de el centralismo de nuestros países hace que inclusive lugares donde está el combustible que permite el transporte sea mucho más caro que en las ciudades, porque los lugares donde convierten este producto en un insumo para el transporte son casi siempre en las capitales de los países, ¿no? Y de ahí tiene que volver otra vez, recorrer carretera, cruzar los Andes. Estoy pensando en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, en el propio caso de Colombia, y de ahí ir por río, y claro, cuesta carísimo transportarse, entonces la desigualdad no solamente es monetaria, sino es multidimensional. No es lo mismo estar en la ciudad, por más pobre que uno sea, puedes llegar caminando quizás 4 horas a un centro de salud. Pero si estás en el campo, ¿cómo llegas? Si estamos en la Amazonía, ¿cómo llegamos? ¿Nadando por el río? La siguiente. ¿Qué hacer? La construcción de parte de lo que Denise nos planteaba de cómo construir una nueva forma de hacer política, una nueva forma de construir un sistema de convivencia política, económica, social, cultural, que nos permita realmente la sostenibilidad y también la gobernanza, no entendida como que el Estado manda, sino entendida como la consulta que tiene que haber a la ciudadanía. Y por supuesto, ese es un trabajo permanente, permanente en nuestras organizaciones y permanente de cara al país, ¿no? Y yo creo que ahí es importante dialogar, escuchar, evitar lo que muchas veces hacemos, que son monólogos colectivos, ¿no? Porque el desencanto de la política no es solamente de la política oficial, sino también muchas veces esas experiencias las estamos repitiendo a nivel de nuestras organizaciones. La siguiente. Lo otro importante, creo que hay que generar argumentos, hay que recopilar y sistematizar evidencias, investigar sus formas de actuar y adecuar el lenguaje que tenemos a los diferentes interlocutores. Pueden haber, o existen, no es que pueden haber, existen excelentes investigadores académicos, pero que no los entendemos. Vamos a, no sé, una comunidad chipiva y nadie va a entender qué es lo que hablan, porque no es su lenguaje, no es su lenguaje cotidiano. Entonces, ahí es muy importante
el poder adecuar lo que decimos al público con el cual estamos trabajando, ¿no? Y elaborar productos mediáticos entendibles. La siguiente, ya voy a terminar, ¿no? Lo otro es articularnos, ¿no? Que eso implica escuchar otra vez a los otros, a la otredad, y ser capaces de construir consensos, lo cual implica establecer alianzas. Y quiero terminar con dos citas, ¿no? Una sobre el bienestar, que está en el libro de dos personas que reflexionan mucho sobre el desarrollo con rostro humano, ¿no? Cuando les preguntan qué quiere decir el desarrollo con rostro humano, dicen sobre todo se requiere saber la forma en que la sociedad permite a las personas imaginar, maravillarse, sentir emociones como el amor y la gratitud, que presupone que la vida es más que un conjunto de relaciones comerciales. Y por último, una cita de Antonio Gramsci, que fue un luchador por la justicia social en Italia, que luchó contra el fascismo, estuvo muchos años preso, y él decía que frente al fascismo, que es lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Lo que podríamos llamar también un neofascismo. A todas las personas, en el caso de El Salvador, por ejemplo, que hayan tenido tatuado el cuerpo, las han detenido como indicador de que tatuarte el cuerpo es haber cometido un delito, ¿no? Que son políticas que arrasan con aquello que no es el status quo, ¿no? Y dice, instrúyanse porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia, conmuévanse porque necesitaremos de todo nuestro entusiasmo y organícense porque necesitaremos de toda nuestra fuerza. Y una colega añadió, y respiremos hondo porque necesitaremos de toda nuestra paciencia, porque si algo no debemos permitir que nos arranquen, nos han arrancado servicios, nos han arrancado algunos derechos, han relativizado, quieren retroceder con las pocas leyes, con la poca normatividad que tenemos en relación a protección de nuestros territorios, a derechos de las mujeres, a los derechos de los pueblos indígenas. Pero lo que no debemos permitir que nos quiten es nuestro entusiasmo, nuestra alegría, nuestra solidaridad, la capacidad de sostener nuestras organizaciones. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Antes de continuar, quería pedir a Denise, si me puedes ayudar, Denise, para recordar la metodología de las preguntas. Sí, Marielita, claro que sí. Por favor, pedimos a las compañeras que estén interesadas en hacer alguna pregunta que pueda ponerla en el chat para que después podamos pasarlas a las expositoras. Ujú. Vamos a entrar al momento del panel. Les pido mil disculpas por este problema con el micrófono mío. He hecho todo por solucionar y no he logrado. Vamos a entrar al panel Alternativas de las mujeres indígenas ante los extractivismos, el patriarcado y la crisis climática. Vamos a empezar con la compañera Shirley Margarita González Barraza de Cartagena, Colombia. Ya ella es una mujer que está en el mundo de la academia, en el trabajo comunitario, en el trabajo de la incidencia con mujeres negras de la Amazonía. Así que bienvenida, Shirley Margarita. Gracias, por favor, intégrenle a Blanca Chancoso. Blanca, Bueno, buenas tardes. puedes aceptar la solicitud para entrar como panelista. Disculpa que haya interrumpido, Shirley. Tranquilo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un placer estar aquí con ustedes, escuchar tanto conocimiento y poder también aportar a este espacio. Bueno, desde la pregunta, me gustaría mucho empezar recordando que las mujeres negras e indígenas en el territorio de la Amazonía somos mujeres que guardamos la vida.
y no solamente la vida de las personas, la vida en lo físico, sino también la vida de nuestros territorios. ¿Esto qué implica? Que somos resguardadoras de los espacios que dan la vida y que preservan la vida nuestra en las comunidades. En la experiencia que tengo trabajando con comunidades en la Amazonía, comunidades negras principalmente y consejos comunitarios, las mujeres y las estructuras organizativas van a favor de los derechos de las mujeres, porque son las mujeres las cuidadoras y las que se encargan, disculpen, es que tengo un eco, son las mujeres las que se encargan de preservar los procesos identitarios y los saberes ancestrales y llevarlos de generación en generación. Hay una defensa por la vida que me gustaría resaltar mucho en este momento, y es cómo nosotras, las mujeres negras, que estamos en las zonas rurales, nos toca decidir entre si nuestros hijos e hijas viven en territorios de paz o si los prestamos a la guerra. Y esto me parece uno de los dilemas más grandes que hay alrededor de las maternidades y la preservación de la vida misma, porque estamos en el constante dilema en si mantenemos nuestra familia unida o si nos toca separarla para que ésta pueda, en este caso los hijos, los nietos, puedan tener alternativas fuera de la guerra que generan los extractivismos. Porque parte de las problemáticas más grandes que tiene el extractivismo es la guerra, y esta guerra lo que lleva es a transformar la vida de nuestros territorios, las relaciones territoriales, y genera que nuestros hijos e hijas pues tengan que decidir en algún momento en qué preferimos que se preserve. Va más allá incluso de decidir si nuestros hijos estudian o no, si van a la universidad o no, y si vienen a un territorio a recrear sus aprendizajes. Porque estas dinámicas de extractivismo llegan y rompen esas estructuras sociales que tenemos. Entonces nosotras las mujeres, en el decidir preservar la vida de nuestros territorios, pues siempre también está el dilema de si preservamos la misma vida de nuestra familia. Eso como apertura de lo que también se vive dentro del territorio amazónico, principalmente dentro de las comunidades negras que se exponen a este tipo de violencia y a los silencios. El extractivismo, cuando trae violencia, también nos lleva a los silencios, el silencio a no poder gritar más allá de estos derechos que hemos ganado y que muchas veces conquistamos en las grandes ciudades, pero que en las ruralidades son imposibles y a veces son ni siquiera se reconocen estos derechos. Aún así, en las comunidades nuestras se reafirma mucho el valor de la mujer, el valor de la mujer como cuidadora, el valor de la mujer como esa protectora de la cultura y de las prácticas culturales. Por lo mismo, también quiero mencionar que nuestras comunidades, cuando llegan los proyectos extractivistas, siempre aparece la violencia sexual, la militarización, y muchas veces la ausencia del Estado que nunca llega a nuestros territorios rurales, la trata de personas, la explotación laboral, desplazamientos, pérdidas de economías propias. En los territorios amazónicos, muchas veces por las extensiones de tierra y en muchas ocasiones nuestros hombres tienden a quedarse solos en los territorios porque las mujeres también salen con los hijos a poder pues garantizar esos derechos básicos como la educación, teniendo en cuenta que en nuestras zonas rurales, más que el mismo casco urbano del municipio, nuestras comunidades se ubican en fincas de grandes extensiones más adentro de la selva, donde tienen sus cultivos, y la familia decide en estas circunstancias si cuidar el cultivo o salir con los hijos. Muchos de nuestros hombres en los territorios viven solos porque han preferido pues que la familia salga. ¿Y qué hace la mujer en esta condición de decidir si está a favor del hombre en el cuidado o cría a los hijos un tiempo por fuera y luego regresa, dejando también solo el hogar, y regresan en épocas de cosecha y regresan en vacaciones para poder estar y recrear estas actividades familiares? Creo que esto es lo que más rompe en temas de extractivismo, y es esa estructura familiar
que tienen las comunidades y que protegen mucho y es la que les da la fortaleza incluso de salir siempre. Además, considero que los extractivismos tienen una deuda con nosotras las mujeres alrededor de la democracia. La democracia en los territorios urbanos tiende a llegar cansada, tiende a llegar únicamente para la decisión del voto, pero no nos tienen en cuenta para la construcción de esa sociedad, que es lo que generan los fundamentalismos, como lo explicaban las compañeras anteriormente. ¿Para qué somos importantes? ¿Para que votemos y decir que tienen en cuenta nuestra participación o para tener en cuenta realmente estos problemas y afectaciones que tenemos en nuestra vida? Sí, Play, te queda un minuto. Por ejemplo, participar en la incidencia política, ¿qué tanto nosotras podemos acceder a estos espacios políticos de poder? ¿Cómo podemos incidir en la reglamentación de los presupuestos territoriales, el reconocimiento de los liderazgos femeninos? ¿Qué tanto lo ven y lo aprecian? Además, deslegitiman nuestros saberes, incluso siendo profesionales, tienden a deslegitimar nuestros saberes como mujeres y desconocer nuestras autoridades territoriales. Y también me gustaría decir que la participación de las comunidades negras se expresa a través del principio y uso del cuidado. Usar los territorios significa obtener de él el sustento para la vida mediante todas las tradiciones, las prácticas tradicionales como son la pesca, la agricultura, la recolección, aprovechamiento del bosque. Cuidar significa respetar los ciclos de la naturaleza, proteger las fuentes hídricas, conservar las semillas, transmitir conocimientos ancestrales y garantizar que las futuras generaciones puedan seguir viviendo dignamente en nuestros territorios. El cuidado no limita el desarrollo, propone una forma distinta de relaciones con la naturaleza basada en la reciprocidad y en la explotación. Considero muy importante esto porque en el trabajo y el ejercicio que se realiza desde la organización... para que vayas terminando, por favor, porque tienes ya un... Para nosotras es importante el cuidado del territorio, porque el territorio es quien genera la vida. Y esta vida es la que nos permite seguir trascendiendo estos saberes ancestrales y tradicionales a todas las generaciones futuras. Gracias. Muchísimas gracias, Shirley. Ahora vamos a dar la bienvenida a Blanquita Chancoso Sánchez. Ella es una histórica lideresa indígena del pueblo Otavalo de la nacionalidad quichua de Ecuador. Es educadora, ha fundado organizaciones claves como Ecuarinari, la CONAIE, así que tiene una larga trayectoria de lucha. Bienvenida, Blanquita. Tienes 6 minutos, por favor. Adelante, Blanquita, ¿me escuchas? Blanca, ¿puedes entrar? Guillermo, ¿lograron habilitarle? Lo que yo hago es mandar una solicitud para que la persona pueda aceptar y entrar como panelista. Entonces, Blanca, yo estoy mandando incesantemente solicitudes para que pueda aceptar y entrar de panelista. Si no lo logra, entonces cuando le toca a usted hablar, tal vez podemos habilitar su micrófono y ojalá así poder subsanar, pero estábamos intentando hacer todo lo posible para que funcione y que Blanca participe y dé su presentación. Gracias. Ahora, ¿le puedes habilitar, por favor, en este momento su micro? Gracias. Para nosotros es grave. Blanca, ya está habilitado tu micrófono. Sí. Tienes que ahora habilitarlo para abrirlo para poder hablar. Hola. ¿Sí me escucha? Adelante, Blanquita. Sí, Blanca, te escuchamos. Blanquita, 1 hora de intento. Bueno, sí, pues yo no soy mucho de las tecnologías, pero algo pasó. Bueno, buenas tardes adelante. Con todos y con todas. Tienes 6 minutos, adelante, Blanquita. Está bien, me están escuchando, ¿verdad? Claramente, es muy claro. Ya, gracias.
Estoy saludando con todas y todos. En realidad, en estos momentos es importante intercambiar estas inquietudes que ahora estamos viviendo en los diferentes países y son grandes coincidencias. Creo que desde siempre hemos defendido la verdadera democracia, pero quizá esa democracia no se ve la cara porque solamente nos han hecho creer que la democracia es ir a dar votos, elegir, pero no escuchar ni tampoco permitir la participación de la gente, de la ciudadanía, de los pueblos en todos los países. Y cuando el pueblo opina, sugiere, no es escuchado, y ahí hablan de amenaza de la democracia. Pero si no se deja ver la cara de la democracia, la verdadera que es, entonces, ¿quién está amenazando a la democracia? ¿Quién realmente ejerce o hace la democracia? Tal vez es importante preguntarnos, porque creo que también como los países somos de diferentes culturas, posiblemente entonces en cada cultura debe ser diferente vivir la democracia real y la verdadera. Y es la que estamos buscando. Para nosotros decimos que la democracia es donde nosotros podamos ser escuchados, y creo que si somos del mismo país aún más, también deberíamos tener derecho a opinar, a sugerir sobre las políticas que van a ser beneficiadas dentro del país y que no solamente sea de nombre. Y quizás por ese nivel, por esa forma, en el caso de los pueblos indígenas hemos vivido desde más de 500 años el arrebato territorial de los pueblos indígenas. Cada día se inventan nuevas políticas, por ejemplo, con esto del extractivismo, y dicen que todo lo que queda en el subsuelo es del país, igual que de los páramos de cierto límite para arriba, dice que también el Estado es el que decide. Pero, ¿qué decide sobre la vida de los pueblos? ¿Acaso que también la vida de cada uno, de los humanos, de todos los seres vivos, de todos los seres que existimos, ¿quién decide en ese nivel? Y eso hemos vivido, un asunto de grandes injusticias, y porque igual, por ejemplo, los páramos donde están los colchones de agua, si los gobiernos de manera irresponsable toman la decisión de concesionar esos páramos sin consultar a los pueblos, sin tomar en cuenta de que, por ejemplo, el agua para la ciudad, ¿de dónde viene? De los páramos. Si le secan los colchones de agua, la ciudad se quedará sin agua. A ratos digo, sería bueno para que se den cuenta los de la ciudad también, a ver si es que así por lo menos se sensibilizan para defender estos espacios y no creer que porque eso está en el Estado y ahí eso es como una caja fuerte de donde pueden sacar dinero, nomás irresponsablemente concesionan los colchones de agua, los páramos, acaban los páramos para concesionar a la minería, ¿no? O si no, concesionan donde están los ríos, donde están las vertientes, y si van envenenando el agua para sacar algunos gramos de oro, no nos van a poner el gramo de oro en la mesa para alimentar a los hijos, para que nos alimentemos los humanos y los otros seres. Entonces, yo creo que ahí
igual la democracia no funciona, porque si funcionara la democracia, antepondrían ante cualquier situación, primeramente la seguridad de la vida de las personas, la vida de todos y de todas para tomar una decisión. Y igual cuando también se concesiona, ¿no es cierto?, en lotes sobre las petroleras, el petróleo, y de manera irresponsable también la tecnología no garantiza de que envenenen el agua, de que ensucien el agua, porque en el caso de la Amazonía, dentro del agua está el alimento y también esa agua llega a las tierras de donde se cultiva y alimenta a toda la población. También está la salud ahí en esos espacios. Pero al extraer el petróleo y cuando hay derrame petrolera, ¿cuándo van a limpiar? Quitan esa alegría de la niñez, quitan la salud de la gente porque se contamina. El derrame petrolero no permite tampoco alimentar a la gente. Pero no es solamente en el río, sino que también eso va sedimentando en las tierras cultivables. Y si eso se va expandiendo, ¿dónde van a sembrar? ¿De dónde van a sacar los otros alimentos que van para más adentro? Y para eso no hay reparación, no hay una responsabilidad. Yo creo que también ahí debe funcionar la democracia, no solamente para elegir presidentes, autoridades, sino que también debemos ser respetados la elección de la vida que queremos tener los pueblos, las diferentes ciudadanías incluso. Pero más bien nos quitan parte de la vida porque sin agua no podemos vivir. Si no tenemos la tierra, ¿dónde va a cultivarse para poder ofrecer los alimentos para ahora y las generaciones venideras? En el caso de los pueblos también, cuando tenemos problemas de salud, nuestra farmacia, nuestros laboratorios medicinales están en los páramos, están en las montañas, están ahí mismo en el bosque originario de esos lugares, como en el caso de la Amazonía. Ahí está nuestra farmacia. Y si esa farmacia, ese espacio está envenenado, está ensuciado, entonces también van arrasando con la farmacia originaria de los pueblos. Y eso afecta a la salud porque ya no tenemos esa planta, ya no podemos, si no hay dinero tampoco podemos ir a la farmacia de la ciudad, una pastilla, algo, o sea, se acaba para las personas. Es lo que no entienden los gobernantes. Cuando se habla de esa forma no entienden, no quieren escuchar, ¿no es cierto? Y creen que solamente los grandes proyectos que creen de donde pueden solamente sacar dinero, pero pienso que incluso ese dinero de los grandes empresarios no es un dinero limpio porque también está manchado de sangre las manos, porque esa forma de querer hacer economía es justamente asaltando los espacios de la vida de los pueblos. Entonces, un defensor de las tierras, un defensor del agua es criminalizado, es apresado, es enjuiciado, en algunos casos asesinados. Las voces... Termina el tiempo, un minuto para cerrar. Termino ya. Unas tres ideas. Entonces, en estas circunstancias creo yo que podemos unir nuestras voces. Ahora que el FOSPA, ¿no es cierto?, se ha mantenido hasta ahora, quizás tendríamos que ver que es un espacio que nos permite reunirnos, pero ojalá que pudiéramos concretar también cómo defender las tierras, cómo defender la vida de los países, para no emocionarnos solamente cuando somos candidatos,
para algún ejercicio electoral, sino que realmente deberíamos unir nuestras voces para que nuestras tierras puedan estar asegurados para la vida. Los páramos y las vertientes puedan ser para la vida de todos los ciudadanos de ahora, de mañana y para siempre. Y también la economía no sea solamente para las empresas, sino que también sea para la salud, para la educación de todo un pueblo. A eso invito a todos, ojalá que en esta reunión del FOSPA podamos ir concretando cómo ser más solidarios entre los pueblos, entre las mujeres, las voces de las mujeres que podamos ser escuchados, porque quizás sentimos más fuerte también porque las mujeres siempre estamos con los niños que a veces le duele la pancita, que el niño tiene hambre, de dónde tenemos que darle la comida y cómo hacer que no se enfermen a cada rato. Entonces, creo que tal vez nuestras voces pueden ser mejor escuchadas y que podamos concretar para que cómo logramos entrar a los oídos de los gobernantes, entrar a los espacios, a los oídos de quienes toman las decisiones en los grandes espacios internacionales para que no vayan negociando con la vida de los pueblos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciada, admirada Blanquita Chancoso Sánchez. Efectivamente, nuestras compañeras nos vienen haciendo, poniendo sobre la mesa grandes desafíos para poder sustentar qué tipo de democracia necesitamos, qué tipo de democracia queremos, qué tipo de democracia es la que nos va a permitir vivir sin violencias ni discriminaciones, con soberanía en nuestros cuerpos y en nuestros territorios, con paz para nuestros pueblos. Están ahí una serie de desafíos que tienen muchísimo que ver con la importancia de la articulación, de reconocernos en nuestra diversidad, que esa diversidad no nos disperse, que nos enriquezca, ¿no? Y como decían, la Casa de la Resistencia de las Mujeres en el FOSPA va a ser efectivamente un espacio que va a poder vehicular muchas de nuestras propuestas, de nuestros pensamientos, nuestras diferencias para convertirlas en alternativas que nos encaminen también a acciones comunes. Vamos a darle la bienvenida ahora a Socorro Papoula. Ella es una lideresa amazónica de Brasil, educadora popular, artista, artesana, actriz, militante feminista y defensora de las causas socioambientales. Ha podido llevar la voz colectiva de las mujeres a diversos espacios de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, defendiendo la justicia climática, los recursos naturales. Así que vamos a darle la bienvenida a Socorro. Tiene 6 minutos también, Socorro. Te escuchamos. Agradecida. Boa noite a todas. É um imenso prazer estar aqui com nossas irmãs, debatendo nossas ações, né? Quero iniciar essa fala sendo solidária nesse momento ao povo venezuelano, às nossas companheiras que estão passando essa situação nesse momento de difícil, né, com esse terremoto, mas que elas consigam superar com nossos apoios, que a gente vai estar organizando em todo, eu penso que em toda a Amazônia, principalmente aqui no Brasil, nós já iniciamos. Falar, né, dessa Amazônia, ou das Amazônias e as mulheres, da gestão territorial e proteção dos territórios indígenas, e os problemas vividos pelas mulheres na Amazônia, neste contexto de reorganização do capitalismo colonial patriarcal, é um desafio. Para nós, não se trata somente de visibilizar os impactos sobre nós, sujeitos feminizados e racializados. Queremos explicitar como esse modelo capitalista é devastador dos nossos corpos e dos nossos territórios.
e se sustenta principalmente na depredação da natureza, mas também na exploração colonial do trabalho, dos corpos e das vidas de nossos povos. Chamamos a atenção a situação em que as mulheres indígenas, negras, quilombolas, ribeirinhas da floresta e das águas se encontram neste momento e se encontram neste território chamado Amazônia. Nós somos um grão de areia, apesar de compor o universo que soma mais da metade da população do Brasil, no Brasil. Todavia, são delas, sobretudo, que se tem extraído, ao longo dos anos, o alimento para a máquina colonial do extrativismo e segue moendo nossas regiões. Mas as mulheres atuam na vigilância e defesa dos territórios contra o garimpo, a mineração, o desmatamento e outras formas de exploração predatória, fortalecendo os sistemas tradicionais de governança, fortalecendo os saberes ancestrais, a valorização do conhecimento tradicional sobre o manejo da floresta, plantas, medicinas, semente, alimentação, cuidado com a água, fundamental para a adaptação das mudanças climáticas. No governo passado, presenciamos o desmonte dos direitos dos povos indígenas, em especial as mulheres no governo anterior, como a paralisação da demarcação e o questionamento das áreas indígenas já demarcadas para impedir a continuidade da demarcação, retirando as atribuições do Ministério da Justiça e transferindo para o Ministério da Agricultura, Pecuária, que estava sob o comando do agronegócio. Foram inúmeros e fortes ataques que nós sofremos pelas políticas estruturantes que este governo, de modo singular, destinou aos grupos mais vulneráveis, como os povos indígenas. Uma política genocida e perversa. Graças, nós conseguimos eleger um novo governo democrático que tem um diálogo. E, mesmo assim, a gente segue com o capitalismo ali em cima dos povos e territórios indígenas. Temos tido algumas propostas de agroecologia e sistemas produtivos sustentáveis, promoção de roçados tradicionais, quintais produtivos, manejo agroflorestal e produção diversificada de alimentos, garantindo a segurança alimentar e a conservação da biodiversidade. Isso diante desse capitalismo que está aí, todos os dias nos atacando. Trabalhamos também a economia solidária e a bioeconomia comunitária, que é a produção e comercialização dos nossos artesanatos, óleos, sementes, frutas, remédios naturais e outros produtos da nossa sociobiodiversidade que gera a renda sem destruir a nossa floresta. As incidências políticas e a participação social que nós temos participado, a organização nossa em associações, rede e movimento de mulheres indígenas para influenciar a política pública relacionada ao clima, aos direitos territoriais e à proteção ambiental. Tem sido um grande desafio para nós mulheres. Além disso, trabalhamos a educação ambiental
a formação de novas gerações, transmitindo conhecimentos tradicionais para crianças, jovens. Isso fortalece a identidade cultural e a consciência socioambiental. Trabalhamos também a defesa da água como um bem comum, proteção das nascentes, igarapés, rios, denunciando a contaminação por mercúrio, agrotóxico e outras ameaças associadas ao extrativismo predatório, que acontece Tiempo, demais na Socorro. nossa Amazônia. Socorro, tienes un minuto. Sim, estou concluindo. Trabalhamos rede de solidariedade, cuidado comunitário, criação de espaços coletivos de apoio, acolhimento, fortalecimento das mulheres diante dos impactos sociais, econômicos e emocionais provocados pelas crises climáticas. A construção do bem viver como uma proposta de modelo alternativo ao desenvolvimento baseado na exploração de recursos naturais. Para terminar, eu vou levar uma frase da nossa companheira Nara Baré, que diz: o território não é só a terra, é o meio ambiente, somos nós. Nós não somos as guardiãs da floresta, nós somos a floresta. Agradecida. Muchas gracias, qué bonito lo último que nos citaste, Socorro. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la bienvenida a la peruana Marisol García Apagueño. Ella es lideresa indígena del pueblo Quichua en la región amazónica de San Martín. Fue presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Quechua Chasuta Amazonia, FEPIQUECHA, y estuvo como jueza del Tribunal de Mujeres Panamazónicas en Defensa de Cuerpos y Territorios en un Prefospa de Perú en 2024 y también en el tribunal que hicimos en la Cumbre de los Pueblos en la COP30 en Brasil, en Belén do Pará. Adelante, querida Marisol, ella nos está siguiendo desde el otro lado en otro continente, y te agradecemos muchísimo por tu participación. Adelante. Muchas gracias, hermana. Muy buenas tardes con todos los presentes, todas. También quiero sumarme a la solidaridad de nuestros hermanos y hermanas de Venezuela. Es muy complicado lo que está pasando y quizás es sumamente importante para que podamos reflexionar, ¿no? Reflexionar desde esta desgracia humana que está pasando. Muchas veces hablamos de la crisis climática como una justificación a no querer reconocer que la crisis es humanitaria, ya que la naturaleza no es la que está generando toda esta situación que estamos enfrentando como seres humanos. Hemos sido privilegiados a ser otorgados la voz, porque es la única herramienta poderosa que nos diferencia de todos los demás seres vivos. Lamentablemente, hacemos mal uso de ese privilegio. Si analizamos el tema de la democracia, podemos, y desde mi perspectiva, yo podría decir que no, ni siquiera existe. Es como una letra muerta, tan romantizada, tan idealizada, que está haciendo mucho daño. Porque los hermanos, hermanas que entran a la parte política, simplemente se olvidan que son seres humanos y como que definen, ¿no? Semidioses, semidiosas, y olvidan realmente cuando fueron a buscar el voto de confianza. Hoy se habla del extractivismo, pero ¿qué es el extractivismo? ¿Cómo te sientes tú como ser humano? ¿Qué está pasando? ¿Acaso es solo el oro? ¿Acaso es solo los bosques que están extrayendo de manera irresponsable? Hay un extractivismo mucho más profundo que nos está carcomiendo por dentro y estamos matándonos. Ese extractivismo de autodestruirnos es lo que está pasando.
Y eso es uno de los reflejos lo que acaba de pasar en Venezuela. Siempre se habla que la madre tierra, la Pachamama, y, y realmente nos preguntamos en la práctica, ¿y si es nuestra madre? ¿Por qué le estamos sacando sus partes de vida? ¿Por qué le estamos sacando su órgano? ¿Por qué le estamos extrayendo las cosas? ¿Por qué lo estamos matando? ¿Por qué lo estamos contaminando? Hoy hay muchos niños, niñas que todavía no han podido ser rescatados en Venezuela. Muchos niños, niñas que siguen siendo violentados sexualmente, contagiados con VIH en Condorcanqui. ¿Acaso las autoridades que han pedido nuestro voto de confianza no saben lo que está pasando en los territorios? ¿No saben cómo repercute en las mujeres, en nuestros hermanos, hermanas con habilidades especiales? Entonces tenemos que tener también firmeza al momento de exigir nuestros derechos. Ya no podemos estar a las agüitas tibias. La situación está muy complicado. Efectivamente, como decía la hermana, yo me encuentro ahorita en Londres, una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque estos tomadores de decisiones están dispuestos a invertir los millones de financiamiento para patrocinar las guerras, mas no para poder reparar el daño que estamos ocasionando a este planeta que es la casa de todos, de todas. Se está financiando la extinción. Eso es el extractivismo. Justifican ¿el desarrollo de quién? ¿Para quién? Seres humanos que se ignoran, que se discriminan, que se atacan y que están dispuestos a amenazarnos, a desprestigiarnos, hasta asesinar, con tal de tener esos privilegios, porque si te opones al extractivismo, te vuelves un repudiado social. A mí sí me apena mucho y me indigna, porque lo poco o lo mucho que se pueda estar haciendo en estos espacios internacionales para incidir, para presionar de alguna forma que cambien las políticas globales, que cambien las políticas públicas en nuestros países. Pero estamos hablando como oídos sordos. Y a eso se suma la sociedad, que no está haciendo absolutamente nada, que solo se dedica a cuestionar, a juzgar a esta coalición. Deberíamos empezar a hacer la acción. Yo les invito a estas personas que respaldan este tipo de corrupción, de extractivismo, de seguir matando a nuestros semejantes, que también así como critican, súmense a la acción. Una de las estrategias considero que es el Foro Social Panamazónico. Es una coalición de solidaridad que estamos haciendo para poder enfrentar todas estas amenazas. Y en Perú estamos encaminando la red de mujeres defensoras de la vida para poder seguir haciendo presión política y que se frenen las violaciones. Mujeres que están encaminando, encabezando, resistiendo a través de sus economías, de sus saberes. Estamos ahí resistiendo, pero esto no puede seguir así. No puede. A veces solo es de hacia afuera. No es real, porque siguen aumentando todas las estadísticas que estamos aumentando la muerte. Un minuto, Marisol. Y eso deberíamos hacer. Empezar a reflexionar y solidarizarnos y ponernos a la acción efectiva. Les invito a que podamos solidarizarnos, que podamos encontrar un mecanismo de cómo ayudar a nuestros hermanos que han pasado por un sinnúmero de extractivismo de sus culturas, de sus identidades, de sus democracias, que se encuentran en jaque. Y así como ellos, está pasando en Perú, está pasando en Bolivia, está pasando en Argentina, está pasando en muchos países. Hay que entrar en reflexión, hay que humanizar estas coaliciones y podamos realmente de hablar de un futuro
pero con democracia, con identidad, con igualdad. Que no sea más un discurso muerto, que no sea un discurso hueco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Marisol. Compañeras, vamos a entrar al momento del bloque de preguntas. Hemos tenido en verdad una jornada muy sustanciosa desde el inicio, en que nuestras compañeras anfitrionas, tanto Clarita como Noemí, nos han dicho lo que es la Casa de la Resistencia de las Mujeres y el FOSPA, con las ponencias de Denise Chávez y Cecilia Olea, que nos han hecho un balance de cómo está la democracia en nuestros países, cómo está debilitada y cómo nos afecta, y dentro de eso los fundamentalismos, lo que le hace a nuestros derechos. Y hemos escuchado a 4 lideresas de diferentes países que nos han diagnosticado también la situación en sus territorios y también han dado una serie de pistas y alternativas sobre qué hacer. Tenemos muchísimos elementos para poder construir propuestas, seguir dialogando políticamente, poder llegar a consensos en una ruta que nos permita, en ese llamado conjunto que ha salido en la sala, de activar, ¿no? De manera conjunta en base a objetivos comunes, compañeras. Hemos recogido sus preguntas acá en el chat. Tenemos, las voy a leer para que por favor las compañeras del panel las puedan ir respondiendo. Primero nos dicen desde Colombia si es que se pueden enviar mensajes a las mujeres que están participando en los pre-FOSPA en sus países, ¿no? Ahí en Colombia está ahí ahorita, se está haciendo un pre-FOSPA, por ejemplo. Después hay otra pregunta que dice, ¿qué acciones y políticas se puede decir que desde los estados se han implementado para protegernos? ¿Existen? También, ¿qué instancias en las comunidades existen para proteger, ¿no?, las estructuras familiares frente al extractivismo? ¿Y qué extractivismo, si es que se puede decir si alguno de ellos es peor o no, el que violenta más a las personas, ¿no?, el que tiene peor impacto social? Hay una pregunta directa para la compañera Blanca Chancoso, en que le preguntan y le piden que conceptualice, ¿no?, qué democracia real, ¿no?, intercultural y plurinacional es la que deberíamos ir avanzando en construir. Y también preguntan qué mecanismos son los que existen para decidir la explotación minera en la Amazonía y cómo se puede entender la actitud en algunas comunidades indígenas en Ecuador que están dando su respaldo al actual presidente. Y finalmente hay también una pregunta acerca de cuáles son los impactos de los extractivismos en la Amazonía de Brasil, ¿no? Solamente para decir que nos están siguiendo compañeras de Perú, de Venezuela, de Ecuador, de Brasil, de Colombia, de Argentina, que están siguiendo este webinar. Así que, ¿quién quisiera empezar, por favor? Tenemos unos 20 minutos para poder responder estas interrogantes. Hay como para Blanca, la que está directamente dirigida a ella, y una Blanquita Chancoso, y luego vamos viendo las otras. Hay otra que de los impactos en la Amazonía de Brasil, que podría ser para Socorro, y las otras las repartimos con las demás compañeras. Adelante, Blanca. Gracias nuevamente. Yo hablaba de la democracia real y la otra que es engañosa. Es que no se trata con igualdad tampoco, sino solamente por intereses. En el caso que dije que solamente es la electoral. La real para nosotros, al menos desde nuestra mirada, debería de ser que deberíamos ser consultados. Debería también extenderse, digamos, a receptar propuestas que se hacen desde los pueblos, porque no es una oposición por resistir o por oponerse simplemente por un capricho, sino que hay propuestas que sí se ha hecho.
Lo otro que también planteamos es, existen las cartas constitucionales. Si solamente respetaran los gobernantes lo que dice la Carta Constitucional al pie de la letra, creo que podríamos estar viviendo la democracia real. Pero son los primeros violadores de la Carta Constitucional, la ley madre de cada uno de los países. No defienden la soberanía y no consultan. Tenemos, en el caso de los pueblos indígenas, tenemos esto de la OIT, el 169. Tenemos los derechos colectivos, en los que políticas económicas o otras políticas que quiere impulsar el gobierno, pero que estén afectando en territorio de los pueblos indígenas, deberíamos de ser informados, deberíamos de conocer a ventaja, desventaja, para que nos den un tiempo que nosotros podamos debatir internamente para dar una respuesta en las condiciones que fueran necesarias. Y eso no se lo ha hecho hasta ahora. No nos consulta, de manera inconsulta, deciden como si fuera su hacienda los gobernantes. E igualmente quieren dividir a la población de acuerdo a los intereses de los gobiernos. Ustedes saben que las tierras de los países donde vemos indígenas, los dueños absolutos somos los pueblos originarios y jamás teníamos escrituras. Pero hoy nos exigen que debemos tener escritura y si no tienen, el gobierno regala a cualquier otro que se adueña y se pone su lechero de decir propiedad privada y se vuelve hacendado. Y eso es, expropian a los pueblos indígenas. ¿Y a dónde nos dejan? Entonces ahí no hay democracia. Por eso, conceptualizando, yo diría que la democracia aplica de que un mandatario debe obedecer, ¿no es cierto? Mandar obedeciendo lo que dice el pueblo. Se ha hecho varias consultas en este país, 6 consultas, y a ver si hasta ahora el gobernante ha respetado. No, busca maniobras para irrespetar, para invalidar las consultas que ya el pueblo ha dado respuesta. Entonces tiene que ser consultado. Deberíamos también participar desde cuando se está proyectando y participar en las decisiones que se opte, ¿no es cierto? Las sugerencias, las propuestas que sean. Y también tomar en cuenta que este país es plurinacional e intercultural, entonces tiene que abrirse también desde ese espacio que la Carta Constitucional está constando también desde el carácter plurinacional e intercultural. Lo otro, de decir, sí, para cerrar un minuto. Sí, termino. Lo otro, de decir propuestas, tenemos propuestas, hemos planteado a los gobernantes, pero es que la propuesta que viene de los pueblos, los gobernantes son incapaces de mirar y escuchar. Creen que el pueblo no tiene tecnología o no tiene una propuesta que puede ser para un gobernante. Lo tenemos. Entonces, no es que no hay. Y ahí viene la violación también de la democracia. No podemos ser esclavos ni solamente obedecer de lo que los gobernantes plantean. En la pandemia pasamos los problemas mayores. Prefirieron recoger todos los fondos y dejar cuando se necesitaba para la atención de emergencia en la pandemia. El gobierno que hizo recogió ese dinero para quedar bien con el Fondo Monetario Internacional. Entonces sí creo que también a las instancias internacionales o las multilaterales como son el Fondo Monetario, el Banco Mundial, también para las exigencias que hacen en políticas económicas deberían prevalecer igualmente las condiciones de cada uno de los países, porque no nos pueden poner al mismo precio que gana en los Estados Unidos o en otros países industrializados,
que ganan lo que aquí se gana en un mes, ganarían en un día en otros países y no nos pueden poner a ese mismo nivel que las economías también de los países puedan estar. Yo creo que debería Muchas gracias. respetarse a las condiciones económicas en que vivimos cada país. Entonces, creo que ahí se juega mucho lo que es la democracia y lo que es la soberanía también de cada uno de los países. Muchas gracias, Blanquita. Ahora vamos a dar la palabra a Socorro. La pregunta es, ¿cuáles son los impactos del extractivismo en la Amazonía, ¿no? Específicamente en la vida de las mujeres, ¿no? En la vida de las mujeres, en su vida cotidiana, en las comunidades. Adelante, Socorro. En un minuto, minuto y medio, por favor. Os desafios são grandes diante desse sistema capitalismo feroz, né? Os movimentos sociais, eles vêm se organizando de diversas formas, expondo suas reivindicações e projeto coletivo, buscando não só uma ampliação da democracia e da garantia de direitos, quanto a transformação das bases de repressão e exploração que sustentam as diversas formas de desigualdade e opressão vivenciada pelas mulheres na Amazônia. O que nós temos sofrido diante dessas desigualdades são gritantes, e o capitalismo ele se ampara em algumas ferramentas de controle, dentro das quais podemos destacar aqui no nosso país a mídia, as milícias, as alianças com as igrejas fundamentalistas, setores do agronegócio, extrativismo, exploração de combustível, entre outros, que vem acontecendo nesse momento na Amazônia, é um ataque cotidiano e frontal aos povos originários, tradicionais, povo preto, em especial as mulheres e juventude. Eles estão de olho na nossa matéria-prima, né? Nas terras raras, no nosso território, das nossas regiões com diversos minerais, né? E esse é um problema que a gente tem enfrentado e tem tentado se articular de alguma forma, né? As mulheres nesse cenário mundial e regional tem que ter dimensão de classe social, raça, etnia, idade, orientação sexual. E esse desenvolvimento que eles pregam de uma forma brutal para cima de nós, mulheres, na Amazônia, e nós vamos para o enfrentamento. Agora mesmo, houve ali na área do Pará, em Santarém, as mulheres fizeram a linha de frente para o enfrentamento, enfrentaram tanto as empresas como o governo, porque o governo acabou dando apoio a ele de alguma forma, né? Então, nós estamos nesse momento, nesse enfrentamento, enquanto mulheres, enquanto juventude, enquanto povo indígena, negro, mulheres da floresta, das águas. Ok. Muchísimas gracias, apreciada Socorro. La última pregunta, si quisieras contestarla, Shirley, porque justamente hace referencia, preguntan si hay formas en las comunidades para proteger las estructuras familiares frente a los extractivismos, ¿no? Y si es que hay alguno que pueda considerarse más violento por sus impactos sociales, de la experiencia que tú tienes en tu trabajo, en tu activismo, Shirley. Adelante. Bueno, evidentemente sí hay formas en las comunidades para proteger los territorios del extractivismo. Por ejemplo, se tienen los consejos comunitarios, igual que los cabildos indígenas. Estos tienen documentos de gobierno propio, como son reglamentos internos, planes de desarrollo, planes de área de uso y manejo territorial,
se implementan guardias indígenas o guardias cimarronas en los territorios para la protección como un mecanismo de protección comunitario no armado frente a la estructura y lo que puede pasar en el territorio tanto interno como externo. Es un sistema de convivencia dentro de la comunidad y con los actores externos de la comunidad. También están las asociaciones de mujeres, están asociaciones de jóvenes como estructuras, ya sean en pro de fortalecer los medios de vida, las actividades económicas propias o las actividades que generan en el territorio de protección identitaria y demás. Se tiene dentro de las comunidades un respeto a nuestros mayores, mayoras, sabedoras tradicionales que manejan y tienen información de la comunidad, que orientan a la resolución de conflictos, a la protección de los territorios y se respetan incluso los ideales, los conocimientos de los niños, de los jóvenes de nuestras comunidades. En nuestras comunidades la voz de todas las generaciones es importante para el desarrollo de actividades o del buen vivir, de actividades de autonomía, de liderazgo. Esas son acciones que se generan desde las comunidades para poder preservar nuestros derechos y conservar nuestro territorio, que son respetadas por el Estado, entendiendo el Estado como los gobiernos, pues esa es una diferencia también, porque nosotros tenemos derechos, como lo mencionó la compañera Tenión-Mente, tenemos leyes, tenemos formas de defender artículos. En Colombia, por ejemplo, se creó un decreto para el tema de la minería y ambiental en las comunidades negras, pero dice que nosotros no somos dueños de nuestro territorio, sino que los dueños de nuestro territorio, aunque estén titulados, vienen siendo las CAR, que son las corporaciones territoriales las que deciden si nosotros tenemos o no derecho a preservar y cómo preservar estos territorios. Entonces hay una delgada línea entre lo que nosotros proponemos y hacemos en las comunidades para conservar, para preservar, para proteger y para mitigar los daños que hay del exterior en nuestras comunidades, y otra en que cuánto nos permiten las políticas o incluso los políticos, porque son acciones individuales y de partidos los que impiden que nosotros ejerzamos nuestra gobernanza territorial. Uh-huh. Muchísimas gracias, Shirley, por estos alcances que nos pasas, que nos compartes, que son muy valiosos. Estamos cerrando de esa manera la parte del panel antes de ir hacia el cierre, que va a estar a cargo de nuestra compañera Denise Chávez. Solamente recordarles el mecanismo de participación de estos webinars. Es un desafío tecnológico para muchas de nosotras, pero solamente recordar que por motivos de seguridad, para proteger estos procesos participativos que están teniendo las diferentes casas del FOSPA, que están organizando webinars y otros eventos compartidos, hay una metodología, ¿no? Es que se recibe, que las personas tenemos que inscribirnos cuando sale la convocatoria, por ejemplo, al webinar. Hay un link que nos mandan para inscribirnos, colocar nuestros datos, y desde ahí la organización envía al correo electrónico que nosotros hemos puesto en esa inscripción el link para poder participar en el webinar, ¿no? Este es un mecanismo, como les decimos, para garantizar la seguridad de nuestras intervenciones, porque ha habido otros eventos en que han sido invadidos por lo que mencionaba Denise antes, los troles, ¿no? Entonces, las que podamos, acompañemos a nuestras compañeras, a las que estén cerca, todas las que podamos, para que este proceso se facilite y podamos ser más, ¿no? Les agradecemos muchísimo y ahora yo le doy la palabra a Denise Chávez para poder cerrar lo que ha sido este primer webinar de la Casa de la Resistencia de las Mujeres y Diversidades, que nos está llevando en nuestro camino al 12º FOSPA, que va a ser en Puyo, Ecuador, del 16 al 22 de agosto. Adelante, Denise. Sí, gracias Mariela y gracias compañeras. Realmente hoy día para nosotros es una satisfacción tener más de 50 mujeres que dan su tiempo en este horario, porque tenemos compañeras que están ya hacia la noche, como también tenemos compañeras que están al otro lado del mundo y que están en la medianoche.
Entonces, para nosotros es muy satisfactorio tener compañeras que puedan estar participando de este webinar. Y en la mirada de la importancia que tiene de participar, de estar relacionada con lo que pasa con la Panamazonía, para nosotros es muy, muy importante, ¿no? Porque creo que no es solamente un asunto de las compañeras y compañeros que viven en esos territorios, sino es algo que nos compete a todas las personas que vivimos en el mundo, ¿no? Porque ese mal llamado el pulmón del mundo resulta que simplemente es violentado, maltratado, sus poblaciones despojadas, nuestras mujeres maltratadas y violentadas, ¿no? Entonces creo que necesitamos tener una mirada mucho más integral de lo que significa realmente defender, denunciar, priorizar los temas de la Amazonía, como decían las compañeras, ¿no? Esta mirada que tienen cada una de las que han participado, ¿no? De cómo la compañera Sheila hablaba de que ellas son las guardianas de la vida, de sus cuerpos, pero también de sus territorios, ¿no? Y de Blanca que decía que defender la democracia incluye de que los pueblos no sigan siendo excluidos por el capitalismo en sus propios territorios, ¿no? Y que las voces, que todas nuestras voces deberían de ser escuchadas, ¿no? Con lo poco que le entendía a Socorro, ella enfatiza de que no podemos seguir manteniendo un patriarcado y un colonialismo tan exacerbante en nuestras vidas que solamente hacen es devastar, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que nosotras siempre decimos, que el extractivismo que llega a nuestros territorios finalmente solamente es para destruir. Y Marisol decía una cosa que me parece que es sumamente importante e interesante, tener desde esa mirada que estamos en crisis humanitaria, ¿no? Y cómo esto definitivamente nos pone en otro plano. Por eso es importante que podamos seguir mirando que las democracias que tenemos en este momento finalmente solamente están como letra muerta, decía ella, ¿no? Entonces creo que mirar desde las voces de las mujeres de los diferentes países, hay cosas que nos unen, porque la violencia como un continuum y la presencia de los extractivismos y la entrega de nuestros territorios por parte de nuestros estados, ¿no? Son cosas que definitivamente las hemos tocado y las hemos visto hoy día. Y yo, ojalá que no se me vaya el, el audio, pero voy a prender un ratito mi cámara y les pediría que todas prendan y decirle a Guillermo que por favor si puede tomarnos unas fotos para finalizar este evento y decirles que el 24 de julio nos vamos a encontrar todas nuevamente en un segundo webinar y ahí tendremos a otras voces de otras compañeras que puedan acompañarnos desde las diferentes regiones que participan en el FOSPA, ¿no? Entonces, muchas gracias, buenas noches y les doy un abrazo muy, muy grande a todas ustedes y ojalá que podamos vernos y reconocernos en el FOSPA en Ecuador, en Puyo, ¿no? Y mil disculpas por las dificultades que hemos tenido en el incorporar a algunas compañeras, que esa no es una cuestión a propósito, sino que son cuestiones de la tecnología que también nos juegan malas pasadas, ¿no? Entonces, un abrazo nuevamente y Guillermo, ya nos tomaste la foto y nos estamos viendo más bonitas. Sí, Por acá estoy favor, tratando de sacar unas fotitos. ya, compañera, si prende su cámara toda, sería súper bacán. Nos avisas para despedirnos. Un segundito, por favor. Ahora sí, por favor. Muchas gracias.
que imparto en el Ok. grupo. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias. Buenas Cuídense noches. mucho, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Chao, Un nos abrazo grande. vemos. Chao, chao. Buenas noches a El todas. 24 de julio es la próxima, el Beijo, 24 de tchau. julio, pónganlo en sus calendarios. 24 de julio nos vemos a la misma hora, 5 de la tarde, hora Ecuador. Gracias. Abraço, Gracias. Denise, a todos. Abrazos. Bienvenidas a Ecuador. Sí, gracias. Socorro preciosa, chao. Chao. Gracias a todas, que tengan una buena tarde. Gracias.